Anton Szandor LaVey, conocido como el Papa Negro, fundó la Iglesia de Satán y se convirtió en el rostro más reconocido del satanismo moderno. Pero detrás de su peculiar capa, su mirada desafiante y su fama de oscuro sacerdote, ¿había realmente una figura peligrosa? ¿Era un líder de un culto destructivo o simplemente un showman que encontró la forma de volverse famoso? En este video vamos a analizar con lupa la figura de Anton LaVey y la Iglesia de Satán. ¿Qué define a una secta destructiva? El culto a una figura carismática, la manipulación mental, el aislamiento del mundo exterior, o simplemente una ideología que desafía las normas establecidas. A lo largo de la historia, el término secta destructiva ha sido usado como una oscura etiqueta que suele condenar a varios grupos en donde existen relaciones interpersonales. Pero cuando hablamos de la Iglesia de Satán, fundada por un excéntrico sujeto que fue conocido como el Papa Negro, la línea entre espectáculo, religión, filosofía y fanatismo se vuelve difusa. Anton LaVey construyó su imperio con una mezcla de provocación mediática, teatralidad ritual y filosofía individualista. Se rodeó de símbolos oscuros, celebridades del mundo del entretenimiento y una narrativa cuidadosamente fabricada que lo posicionó como el padre del satanismo moderno. Pero más allá del mito y la imagen, surgen preguntas incómodas. ¿La Iglesia de Satán fue realmente una iglesia o un culto destructivo? ¿Fue una provocación cultural o una secta peligrosa? Para responder estas interrogantes hay que remontarnos al origen. Debemos entender quién fue Anton LaVey y de qué se trataba su Iglesia de Satán. Solo entonces podremos acercarnos a la verdad. Howard Stanton LaVey, el futuro Anton LaVey, nació el 11 de abril de 1930 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Aparentemente tenía ascendencia gitana por parte de sus abuelos, y cuando nació, sus padres decidieron radicarse en San Francisco, California. En el seno familiar de Howard no existía espacio para las creencias religiosas. Los padres del pequeño jamás lo forzaron a formar parte de alguna religión en específico. Siempre fueron abiertos a que su hijo tomara sus propias decisiones espirituales, algo completamente inusual en esos días. Desde los 5 años, Howard mostraría predilección por la música, y sus padres lo apoyaron en aquella afición. 2 años después, una nueva afición surgiría en el pequeño. Esta vez se trataría de los cuentos de terror y personajes de fantasía. Una de sus abuelas sería muy importante en esta etapa, ya que constantemente le contaba historias de terror y leyendas que maravillaban al pequeño Howard. En este punto debo indicar que la biografía de Howard LaVey, conocido posteriormente como Anton LaVey, está repleta de relatos exagerados y absolutas mentiras promovidas por él mismo, con el fin de consolidarse como una figura misteriosa, mítica y provocadora. Según se cuenta en la biografía de LaVey, autorizada por él y escrita por su última novia, Blanche Barton, el joven Howard nació con una especie de cola humana, una adición al final de su columna, conocida como cola vestigial. Según Howard, esta cola sería extraída de su cuerpo a la edad de 12 años. Pero a pesar de aquella afirmación, no existe ninguna prueba o certificado médico que corrobore la historia. Muchos consideran que la historia de la supuesta cola fue agregada por Howard en su biografía autorizada como una especie de señal satánica o marca del destino. Otro aspecto importante en su niñez y juventud es la percepción que tenía Howard sobre su físico. Afirmaba que a pesar de no considerarse como un joven antiestético, la realidad era que se veía a sí mismo como alguien con un rostro siniestro, que solía intimidar a sus compañeros y amigos. Incluso cuando empezó a tener novias, la mayoría de estas solían verlo en secreto para evitar los comentarios de los demás sobre el intimidante rostro de Howard. Según Howard, en 1946 abandonó sus estudios de secundaria y se unió a un circo, fungiendo como peón, domador de felinos y posteriormente músico. Sería en el circo cuando empezaría a forjar un profundo desprecio por la religión
y específicamente por el cristianismo y sus varias denominaciones. Howard observaba cómo muchos sujetos acosaban a las mujeres que trabajaban en los distintos espectáculos circenses, y al día siguiente volvía a ver a los mismos tipos en reuniones religiosas que se realizaban muy cerca de las instalaciones del circo en donde trabajaba. Aparentemente durante una pausa en el circo llevada a cabo en el invierno de 1948, Howard, que por esos días ya era conocido por sus compañeros de trabajo con el apodo de Anton, decidió trabajar temporalmente tocando música en bares de Los Ángeles. Sería durante esa temporada en donde afirmaría que llegó a conocer a la mismísima Marilyn Monroe, con quien según él sostuvo una esporádica relación romántica de la que no existe ningún tipo de evidencia fiable. A pesar de que acabo de mencionar la historia de Anton en el circo y el momento en donde se dio cuenta de la hipocresía de muchos creyentes, la realidad es que el periodista estadounidense Lawrence Wright investigó minuciosamente los antecedentes de Anton y no encontró ningún tipo de registro de que alguna vez trabajó en un circo, ni como músico, ni como peón, ni como domador de felinos. Nada en la vida de Anton LaVey puede ser tomado como completamente cierto, lo que dificulta en demasía la elaboración de este humilde documental. Lo cierto es que según Anton, pronto se cansaría de la vida en el circo, así que decidió regresar a San Francisco, donde conocería a quien a la postre se convertiría en su esposa, una jovencita de 15 años llamada Carol Lansing. A pesar de que Anton tenía 20 años y Carol era menor de edad, un año después de conocerla, ya en 1951, la pareja contrajo matrimonio y al poco tiempo tendrían una hija, a la que nombraron Carla Maritza. Por esos días, Anton tenía grandes posibilidades de ser reclutado para la Guerra de Corea, un conflicto bélico que se llevaba a cabo en esos días y en donde Estados Unidos se encontraba apoyando y enviando tropas a Corea del Sur. Para evitar ser reclutado, Anton decidió empezar a estudiar criminología en una especie de instituto educativo comunitario. Posteriormente consiguió trabajo como fotógrafo forense en el Departamento de Policía de San Francisco, donde además incursionó como una especie de investigador psíquico, receptando llamadas de ciudadanos que reportaban actividades paranormales en sus casas. Anton afirmó que el fotografiar todo tipo de escenas brutales le hizo llegar a la conclusión de que Dios era una entidad sumamente injusta. Pero como ya te puedes imaginar, con los años, varias investigaciones dieron con la conclusión de que Anton jamás trabajó para la policía de San Francisco. Y por más que llegó a mencionar que borraron todo tipo de registros sobre él, una vez que se inmiscuyó en el satanismo, la realidad es que no hay ningún indicio que corrobore que trabajó como fotógrafo forense o atendiendo las llamadas con reportes paranormales, siendo otra clara mentira de LaVey. Y para agregar la cereza en el pastel, el propio centro educativo comunitario donde Anton supuestamente estudió criminología ha afirmado que no tiene ningún registro de que alguna vez él haya pisado aquella institución. Para 1955, Anton empezó a interesarse por el ocultismo y el esoterismo. Un año después, supuestamente decide comprar una elegante casa victoriana llena de mucha historia, y al poco tiempo la pintó completamente de negro. Aquella casa ubicada en el 6114 de la calle California en San Francisco sería el lugar de origen de la primera iglesia satánica organizada en los tiempos modernos. Poco a poco, Anton se fue sumergiendo en todo tipo de temas esotéricos y ocultistas. Además, se convirtió en una especie de pequeña celebridad en San Francisco, debido a sus presentaciones musicales, a su carácter extraño y a sus acciones extravagantes, como por ejemplo pasear con su peculiar mascota, un leopardo negro llamado Zoltan, y tras la muerte de este, reemplazarlo por un león nubio llamado Togare. Por cierto, Zoltan y luego Togare dormían junto a la hija de Anton, Carla, y en una ocasión el león nubio hirió en la espalda a la pequeña. Los vecinos y amigos de Anton se sentían atraídos hacia su figura, y así se creó un grupo conocido como la Orden del Trapecio,
grupo que se dedicaba a debatir sobre filosofía, ocultismo y más en la casa de Anton. Para 1960, Anton se divorciaría de su esposa, luego de conocer a una mujer llamada Diane Hegarty, con la que iniciaría un romance y con quien tendría una hija llamada Sina Galatea. Paralelamente, Anton continuaba con las reuniones en su casa, propiedad que sería conocida como la Casa Negra. Una vez que las reuniones se fueron haciendo más populares en San Francisco y nuevas personas querían sumarse, Anton comenzó a dar conferencias abiertas los viernes por la noche sobre ocultismo y rituales, cobrando $2.50 por persona. Finalmente, Anton estaba consolidando una audiencia que empezaba a apoyarlo. Uno de los asistentes a sus charlas le sugirió que con todas las bases filosóficas que estaba formando, podría dar origen a una nueva religión. Anton no lo pensó dos veces, y en la noche del 30 de abril de 1966, en plena festividad pagana de la noche de Walpurgis, se afeitó la cabeza de forma ritual y se cambió el nombre de Howard Stanton LaVey por el elegante y europeo Anton Szandor LaVey. Además, declaró la fundación de la Iglesia de Satán y proclamó el año 1966 como el año 1 de la era de Satán. La Iglesia de Satán de Anton LaVey no adoraba a Satán como una entidad real, sino que lo utilizaba como símbolo de rebelión, libertad personal y oposición al dogma cristiano. Lejos de los mitos que la rodearon, la organización se basaba en una filosofía atea que promovía el individualismo, la indulgencia carnal, la liberación íntima y la autosuficiencia. LaVey sostenía que Satán representaba todo aquello que las religiones tradicionales demonizaban y estaban en contra, es decir, el orgullo, el deseo, la inteligencia crítica y la fuerza personal. Para LaVey y sus seguidores, Satán no era más que una figura arquetípica, una proyección del ego humano, no un ser con existencia literal. Esta filosofía o corriente ha sido conocida como satanismo laveyano, siendo una de las muchas formas de satanismo que existen actualmente. En 1969, LaVey expandió su filosofía publicando su popular obra, La Biblia Satánica, en donde con la ayuda de escritos de otros autores a los que plagió de forma descarada, estableció formalmente los principios centrales del satanismo moderno. En el libro, Anton expuso las 9 declaraciones satánicas, donde se exalta la carne por encima del espíritu, la venganza simbólica sobre el perdón y la vida actual, en lugar de la esperanza de un más allá. El satanismo laveyano niega la existencia de cualquier dios o entidad espiritual. Para sus adeptos no hay alma ni juicio divino, solo el aquí y el ahora, el cuerpo como templo, el ego como centro y la voluntad personal como guía. La Iglesia de Satán, en esencia, fue creada como una religión sin Dios, una celebración del yo por encima del colectivo y una crítica directa a lo que consideraban la hipocresía de las religiones institucionalizadas, sobre todo al cristianismo y sus diversas denominaciones. Los rituales de la Iglesia de Satán eran profundamente simbólicos y teatrales. Lejos de la magia o de la brujería mística, los rituales satánicos laveyanos eran actos de psicodrama diseñados para producir un efecto psicológico en el practicante. La ceremonia era una herramienta de catarsis emocional, no una invocación a lo oculto. Existían principalmente 3 tipos de rituales. Los rituales de deseo, enfocados en la manifestación de anhelos personales. Los rituales de destrucción, que consistían en una canalización del odio o frustración hacia una persona mediante maldiciones ficticias. Y por último estaban los rituales de celebración, una forma de conmemorar momentos importantes como bodas y bautizos. Elementos como velas negras, espadas, campanas, uno que otro cáliz y el uso del pentagrama eran y son comunes en los rituales de la Iglesia de Satán, así como la ambientación tétrica, los pasajes leídos de la Biblia satánica y en ocasiones cierta teatralidad erótica con mujeres sin prenda alguna. Resultaba evidente que la filosofía y los ritos establecidos por LaVey tenían como influencia escritores como Friedrich Nietzsche, H.P. Lovecraft, entre otros más. Una de las ceremonias más malinterpretadas de la Iglesia de Satán fue la llamada Misa Negra, la misma que no implicaba sacrificios, consumo de carne humana o algún otro tipo de práctica ilegal, sino
sino una inversión simbólica y dramatizada de los componentes de una misa católica. Era una forma de escenificar el rechazo a los dogmas tradicionales, utilizando símbolos religiosos de forma irreverente. Lejos de ser un acto de fe, era una especie de performance ideológica, pensada más como un ritual psicológico que como una invocación a fuerzas sobrenaturales. Para LaVey, su satanismo era tan religioso como cualquier fe, pero sin dioses, sin almas y sin culpa. Para 1967, LaVey había adquirido una amplia atención por parte de los medios de comunicación y pronto sería bautizado como el Papa Negro. Con su creciente popularidad, también empezó a atraer figuras del mundo del entretenimiento, como por ejemplo la actriz Jayne Mansfield. Ambos se conocieron en 1966, poco después de que LaVey fundara la Iglesia de Satán. Mansfield, atraída por lo esotérico y buscando más atención mediática, visitó a Anton LaVey en la ya famosa Casa Negra de San Francisco. Ambos sabían manejar a los medios de comunicación mediante el escándalo y el simbolismo. La actriz posó con LaVey en fotografías que parecían sacadas de una misa negra, ella vestida de forma llamativa y él con capa y cuernos. En cuestión de semanas, los tabloides estallaron y LaVey no perdió tiempo en proclamar a la actriz como alta sacerdotisa de la Iglesia de Satán en Hollywood. Sin embargo, lo que empezó como una estrategia publicitaria pronto adquiriría un tono más oscuro. Jayne estaba saliendo con su abogado, un sujeto llamado Sam Brody, un hombre que según varios testimonios la maltrataba, era celoso y despreciaba todo lo relacionado con LaVey. Ciertas fuentes han afirmado que Brody se burló públicamente del satanismo y amenazó varias veces con exponer la farsa de LaVey. Fue entonces cuando supuestamente Anton lanzó una maldición sobre él, decretando que iba a perecer pronto. El 29 de junio de 1967, Jayne Mansfield, Sam Brody y 3 de sus hijos viajaban en un coche que colisionó brutalmente con un camión en una carretera de Luisiana. Mansfield y Brody perdieron la vida instantáneamente, mientras que sus hijos sobrevivieron de forma milagrosa. Las imágenes del accidente fueron tan espeluznantes que avivaron las teorías. Aparentemente Jayne Mansfield terminó sin su cabeza en el incidente, o al menos eso se creyó por décadas, ya que todo se habría tratado de una macabra exageración. Lo cierto es que nunca existió evidencia concreta de que LaVey lanzara una especie de maldición mortal a Sam Brody, pero eso no importaba. Anton entendía mejor que nadie el poder del mito, del silencio insinuante, del gesto teatral. Nunca desmintió la historia, nunca se defendió y dejó que la leyenda creciera, acrecentando mucho más su supuesta figura satánica. En 1967, una extraña joven entraría en contacto con Anton LaVey. El nombre de aquella joven era Susan Atkins, que por esos días trabajaba como bailarina exótica en San Francisco. LaVey la vio en acción y no dudó en contratarla para que formara parte de un grupo de danza y actuación que animaba los rituales efectuados en la Casa Negra. Atkins participó en al menos una ceremonia personificando a una vampira sin prendas, un rol simbólico y visual dentro de los rituales de la Iglesia de Satán. Pero a pesar de formar parte de aquellos espectáculos, la joven nunca se interesó por la filosofía de LaVey y decidió seguir con su vida buscando algo o alguien que la marcara espiritualmente. 2 años después, Susan Atkins sería arrestada junto a otros miembros de la infame secta de la familia Manson por perpetrar los brutales crímenes Tate LaBianca, ordenados por el líder Charles Manson. Anton LaVey nunca negó su contacto con Susan Atkins, pero dejó claro que su relación fue superficial y breve. Sin embargo, después de los crímenes perpetrados por la familia Manson, el vínculo entre Atkins y LaVey fue explotado por los medios como una conexión directa entre el satanismo moderno, Charles Manson y la violencia ritual. LaVey, consciente de que su reputación corría riesgo, se distanció de inmediato de las figuras de Atkins y Manson y enfatizó que su iglesia no promovía ni avalaba ningún tipo de crimen, violencia o actividad ilegal.
Otro evento con el que LaVey generó gran controversia sería el bautizo satánico que le efectuaría a su propia hija, Sina Galatea, de 3 años de edad, constituyendo el primer bautizo de ese estilo en la historia. La ceremonia no estuvo exenta de polémica, ya que la pequeña se encontraba muy cerca de una mujer que estaba sin prenda alguna y que tenía la misión de darle mayor teatralidad y legitimidad a la ceremonia. La cantidad de adeptos a la iglesia de Satán fue creciendo exponencialmente. Para ser admitido, los interesados debían llenar un formulario detallado, donde se pedía información sobre su visión del satanismo, sus logros personales, ocupación y motivaciones para unirse. Además, había que pagar una tarifa de membresía única, que hasta el día de hoy ronda los $225. Esa suma otorga el estatus de miembro registrado, pero no implica participación activa ni acceso automático a los círculos internos. Dentro de la iglesia de Satán existen 5 grados. El ascenso en estos niveles está emparentado únicamente por el mérito individual. Si bien la iglesia nunca ha publicado cifras oficiales de devotos, se estima que existirían entre 5.000 y 10.000 miembros activos registrados en todo el mundo. Para conseguir una mayor expansión, inicialmente LaVey creó las llamadas gruptas, las mismas que fungían como pequeñas agrupaciones en donde los devotos de otras partes de Estados Unidos se reunían para celebrar rituales pseudosatánicos. Las gruptas más famosas fueron las ubicadas en Detroit y Nueva York. Posteriormente, Anton se mostró decepcionado con la dirección que tomaban muchas de estas comunidades, acusándolas de banalizar el mensaje original o de buscar poder e independencia por medios ególatras sin sustancia filosófica real. Finalmente, en 1990, LaVey disolvió por completo todas las gruptas. Pero años atrás, en 1975, la iglesia de Satán sufrió un fuerte cisma, cuando el editor del boletín informativo de la iglesia y mano derecha de Anton, Michael Aquino, abandonó la organización, ya que afirmaba que LaVey estaba vendiendo los ascensos a los distintos grados de la iglesia. Aquino fundó el llamado Templo de Set, una organización religiosa que venera como una entidad real a Satán, identificado con el nombre de la deidad egipcia Set. En el proceso, unos cuantos decidieron abandonar la iglesia de Satán y aventurarse a seguir a Aquino. Durante su vida, Anton LaVey llegó a publicar 4 libros. El más importante de todos fue sin duda alguna la Biblia satánica, escrito que se tradujo en muchos idiomas y que llegó a vender más de 1 millón de copias. También se desenvolvió en su otra pasión, la música, publicando 3 discos con canciones, grabaciones de las ceremonias que oficiaba y lecturas de fragmentos de la Biblia satánica. Adicionalmente fungió como consultor en varias películas de terror relacionadas con el satanismo. En 1984, Anton LaVey se separó de su novia, Diane Hegarty, y comenzó una relación con su asistente personal, Blanche Barton, con quien tendría un hijo llamado Satan Xerxes Karnaki. Tiempo después, LaVey perdió formalmente la propiedad de la Casa Negra, aunque se las arregló para seguir viviendo en el sitio, hasta que el 29 de octubre de 1997, Anton LaVey fallecería a causa de un edema pulmonar a los 67 años de edad. Tras su deceso, la iglesia de Satán entró en un periodo de disputas internas, cambios de liderazgo y redefinición pública. Lo que parecía una institución consolidada en torno a su carismático fundador, resultó ser más frágil de lo que muchos imaginaban. La primera controversia estalló por su testamento. LaVey murió sin dejar un documento legal claro, lo que dio lugar a una batalla legal entre sus 3 hijos y su última pareja, Blanche Barton, portavoz oficial de la iglesia de Satán. Barton alegaba ser su heredera espiritual y material. Por su parte, Carla Maritza LaVey, la hija mayor, también reclamaba su parte como legítima sucesora, ya que había sido públicamente asociada con su padre en la dirección de la iglesia de Satán. Blanche Barton logró hacerse con el control de la iglesia y transfirió el liderazgo a Peter H. Gilmore, un satanista neoyorquino que llevaba años en la organización
organización y que la reubicó en el barrio de Hell's Kitchen, en Nueva York. Gilmore fue nombrado sumo sacerdote, mientras Barton pasó a un rol más ceremonial. Al poco tiempo, Carla Maritza LaVey, decepcionada por el rumbo de la iglesia, fundó su propia organización rival, la conocida como Primera Iglesia Satánica, con sede en San Francisco. Por su parte, Sina LaVey, la segunda hija de Anton, había abandonado años antes la iglesia de Satán, rompió vínculos con su padre y lo acusó de ser un farsante que no tenía ascendencia gitana y que nunca compró la casa negra, sino que la había heredado. Sina LaVey se unió al templo de Seth y más tarde fundó su propio sistema esotérico, más cercano al misticismo oriental. La famosa casa negra de Anton LaVey fue finalmente demolida en el año 2001 y actualmente alberga otra propiedad que no tiene ningún tipo de relación con la iglesia de Satán. La destrucción de la casa fue interpretada por muchos satanistas y seguidores de LaVey como la señal definitiva del fin de una era. Cuando se estudian las sectas destructivas, aparecen ciertos patrones repetidos: control psicológico, aislamiento, explotación económica, ruptura de vínculos familiares, coerción emocional, obediencia absoluta al líder, etc. Estos elementos fueron centrales en organizaciones como el Templo del Pueblo de Jim Jones, la familia Manson, Heaven's Gate o incluso ciertos grupos pseudoespirituales modernos. Pero nada de esto se puede aplicar seriamente a la Iglesia de Satán, fundada por Anton LaVey. La Iglesia de Satán no exigía renunciar a los lazos familiares, no promovía el aislamiento del mundo exterior, ni exigía a sus miembros entregar todo su dinero, propiedades o la libertad. No existía una estructura de control interno rígido, ni rutinas impuestas. Tampoco había una comunidad cerrada que viviera junta o dependiera de un líder para tomar decisiones cotidianas. No se hacían retiros, ayunos, ni rituales obligatorios. A la mayoría de sus miembros ni siquiera se los conocía personalmente. Se afiliaban, pagaban una única cuota y recibían un certificado. La adhesión era más simbólica que real, y es algo que hasta la fecha continúa sucediendo. Desde ese punto de vista, la Iglesia de Satán se parece más a un club ideológico con estética provocadora que a una secta destructiva en estricto sentido. Su propuesta no era de sumisión, y en lugar de controlar a sus miembros, se los animaba a seguir su naturaleza sin hacer daño a nadie. El mensaje puede ser discutible o incluso banal, pero no apuntaba a destruir la voluntad del individuo ni a imponerle una vida rígida. No hay una estructura sectaria cuando no existe un sistema de vigilancia y castigo para quienes intentan salirse del camino. La imagen de LaVey era la de un hombre que desafiaba al cristianismo con ironía y un poco de teatralidad. Y ahí está la clave. LaVey fue ante todo un showman, y la religión que creó era un completo espectáculo. Muchas de las cosas que LaVey decía sobre sí mismo eran mentira o estaban muy exageradas. Inventó una biografía para que los demás lo vieran como una figura intrigante. No buscaba ser seguido por su sabiduría, sino admirado por su rareza. Era más parecido a un ilusionista que a un gurú o maestro espiritual. Más que un manipulador peligroso, LaVey fue un sujeto narcisista. Usó el satanismo como un medio para provocar, generar escándalo y sobre todo, hacerse famoso, que era algo que en el fondo anhelaba más que nada en el mundo. Y aunque algunos lo tomaron demasiado en serio, él mismo decía que su satanismo era una filosofía simbólica, no una creencia literal, una creencia más emparentada con una crítica irónica a la moral cristiana que una doctrina profunda. Era en gran parte una sátira, aunque en este punto es importante aclarar que sí existen sectas destructivas que han surgido del satanismo, grupos aislados que han incurrido en rituales violentos, manipulación psicológica, todo tipo de sacrificios o incluso crímenes, muchas veces combinando elementos satánicos con delirios místicos o dinámicas de autoridad. Pero ese no fue ni es, al menos hasta el momento, el caso de la Iglesia de Satán, fundada por Anton LaVey.
A pesar de que es más que claro que la organización de la Bey no cumple con los requisitos para ser reconocida como una verdadera secta destructiva, aún existen personas que consideran que sí lo fue, quizás porque el nombre Iglesia de Satán despierta miedos automáticos, o porque su imagen estaba cuidadosamente diseñada para parecer peligrosa. Pero si se observa con rigor, lo que la Bey creó no tenía nada de sectario en su estructura real, no exigía sacrificios rituales, no dictaba reglas de vida estrictas, ni obligaba a nadie a entregarse por completo. De hecho, muchos de sus miembros se afiliaban por simple rebeldía estética o curiosidad intelectual, no por devoción ciega. En conclusión, la Iglesia de Satán no fue una secta destructiva, y Anton LaVey no fue un líder sectario, sino un tipo que entendió cómo construir un personaje para poder trascender. Fue un provocador, un narcisista y un mentiroso, pero no un manipulador en el sentido más peligroso del término. Usó símbolos fuertes para llamar la atención, no para dominar mentalmente a sus seguidores. Lo suyo fue más un juego de roles y no una red de control, y como tal, puede incomodar, molestar o incluso asustar, pero no puede ser clasificado como sectario en estricto rigor. Pero esa es simplemente mi humilde opinión, y por si te lo estás preguntando o ya me estás insultando en los comentarios, no soy satanista, ni ocultista, ni nada relacionado. Soy sencillamente un humilde youtuber que le gusta documentar este tipo de historias para su canal. Yo soy Jorem, y ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que la Iglesia de Satán fue o es una secta destructiva? No olvides ver los videos que he publicado en este canal sobre verdaderos cultos destructivos. Eso ayudaría a que el canal se consolide cada vez más, animándome a seguir creando documentales de este estilo. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.